Soy la doctora Elida Álvarez y la clase de hoy está dirigida a entender el accionar del sistema inmunológico frente al desarrollo de tumores. Vamos a dividir la clase en dos partes. En una primera etapa vamos a hablar de la relación entre la aparición de un tejido anómalo que puede desencadenar el desarrollo de un tumor y el sistema inmunológico en un fenómeno que denominamos inmunovigilancia por parte del sistema inmune, y luego vamos a ver cómo esta relación entre la presencia del tumor y el sistema inmune puede ser modificado conduciendo a un estado de tolerancia intrínseca. En la segunda parte de la clase ustedes van a identificar diferentes terapias inmunológicas que apuntan a potenciar el accionar inmunoprotector del sistema inmunológico frente al desarrollo de estas patologías. Inmunovigilancia versus tolerancia inmune. La aparición de un tejido anómalo que conduce al desarrollo de una patología tumoral sigue un fenómeno que denominamos modelo de múltiples pasos en la carcinogénesis. Un tejido normal que tiene definidas sus características histológicas y su funcionamiento, comienza a recibir señales que desregulan ese funcionamiento de manera tal que el tejido plenamente diferenciado empieza a sufrir un grado de desdiferenciación que le permite adquirir una plasticidad diferente y un grado de multiplicidad muy grande, perdiendo los controles de replicación acorde al ciclo celular de cada tejido. Este fenómeno, que se conoce como displasia y que hasta este momento no es una patología en sí misma, puede, de no ser detectado precozmente, dirigir a lo que conocemos con el nombre de carcinoma in situ, un tejido totalmente desordenado y desorganizado que adquiere características fenotípicas propias que conducen al desarrollo de la patología. A posteriori de esto, las células neotransformadas empiezan a invadir los tejidos circundantes, adquieren un fenómeno de transición epitelial mesenquimal, que es con lo que se conoce el grado de diferenciación que adquieren y la potencialidad agresiva que pueden ir adquiriendo en el tiempo, y estas células anómalas pueden adquirir la capacidad de transmigrar a través del endotelio de los vasos sanguíneos, que a veces ellas mismas forman, dirigirse a través del tejido sanguíneo a un sitio distante del tejido primario donde se organizó, se generó la patología, para transformarse en un nuevo nicho metastásico en el cual la célula recibe todas las señales necesarias para poder mantener su sobrevida y empezar a alterar el microambiente en el cual ella va a seguir creciendo. Entonces, en función de este modelo, el cáncer es el resultado de un crecimiento descontrolado que se acompaña de invasión a tejidos, prima fases circundantes y luego distantes, lo que origina el proceso metastásico. Existen diferentes factores que condicionan el desarrollo de los tumores. Muchos de ellos son características biológicas que adquieren las propias células tumorales y que denominamos factores intrínsecos, muchas veces asociados a alteraciones genéticas o modificaciones de genes supresores del desarrollo tumoral. Estas alteraciones fisiológicas aumentan las señales de crecimiento, otorgan autosuficiencia al tejido, un alto potencial replicativo, falta de sensibilidad a las señales inhibitorias de crecimiento y evasión a las señales proapoptóticas que controlan el ritmo de crecimiento tisular. Otorga la capacidad de generar vasos sanguíneos, es decir, otorga un poder angiogénico que permite aumentar la capacidad de invasión
y finalmente la adaptación a un tejido extratumoral con instauración de metástasis. Observaciones surgidas fundamentalmente de procesos histológicos y clínicos ya en siglos pasados, alrededor de 1800, permitieron definir que la presencia de linfocitos en los infiltrados que rodean a la aparición de una masa tumoral, con aumento de ganglios linfáticos cercanos a la zona de aparición o surgimiento de la masa tumoral. Eso otorgó las primeras evidencias de la existencia de una respuesta inmunológica contra el tumor que sería responsable de controlar el crecimiento de dicho proceso. En el siglo pasado, en el siglo XX, diversos investigadores lograron desarrollar modelos animales experimentales, los cuales, a través de procesos de inmunización con células provenientes de los tumores generados en el laboratorio, permitían realizar un rechazo al trasplante de las células tumorales. Y esa acción era conferida por la presencia de linfocitos que otorgaban una respuesta con características de respuesta inmune adaptativa y la presencia de memoria inmunológica. Pero las evidencias más contundentes de que el sistema inmunológico es capaz de controlar la aparición de tumores surge de los individuos que padecen de inmunodeficiencias, sean en los niños inmunodeficiencias primarias, severas combinadas, o en los adultos, fundamentalmente luego de la aparición de la primera endemia con el virus de inmunodeficiencia humana, el HIV, en cuyos individuos que adquirían el síndrome de inmunodeficiencia adquirida a posteriori de la infección, se evidenciaba un incremento en el número de diversos tumores en relación contra la población normal. Y esto indicaba que el sistema inmune es capaz de protegernos contra el desarrollo de tumores, avalando la teoría propuesta por Burnett en 1957, que el sistema inmunológico hacía o realiza una inmunovigilancia en el control de la aparición de tumores. Entonces, el concepto de inmunosurveillance predice que el sistema inmunológico es capaz de reconocer precursores de las células tumorales, los cuales pueden ser reconocidos a través de receptores presentes en las células linfáticas o a través de señales reconocidas por las células NK, por ejemplo, y generar mecanismos efectores de destrucción antes que estos se transformen en una enfermedad clínica. Si este proceso tiene rol en la supresión de tumores, sería aceptado que los pacientes que tienen lesiones premalignas o cancerosas tempranas monten una respuesta inmunológica adecuada. Y los datos surgidos de las evidencias clínicas indican que el sistema de inmunovigilancia está relacionado con la aparición de células NK activas, linfocitos CD8 citotóxicos, la presencia de una colaboración de las células CD4 en un perfil TH1 que potencia la acción citotóxica celular, y que este proceso puede ser regulado por células T reguladoras como la mayor parte de las respuestas inmunológicas activas. Esta teoría, que como dijimos previamente, fue expuesta hacia mediados del siglo pasado, se vio fuertemente respaldada por el desarrollo hacia los años 1950 de cepas singeneicas de ratones, cuyos hermanos comparten absolutamente todas las moléculas de histocompatibilidad, y de esta manera los fenómenos estudiados de rechazo del tumor por parte del sistema inmunológico se debían únicamente a la presencia de antígenos específicos de dicho tumor.
El modelo más utilizado en aquellos momentos era un tumor de piel desarrollado e inducido por un carcinógeno químico. Estos tumores desarrollaban a nivel de la piel, se podían operar, resectar y trasplantar en otros ratones de la misma cepa. Si los ratones que recibían nuevamente estas células tumorales ya habían desarrollado previamente el tumor, se veía que las células trasplantadas tumorales eran incapaces de desarrollar en su huésped. Por lo tanto, el ratón tenía una respuesta de alerta y de conocimiento previo para evitar el desarrollo tumoral. Si estas células eran inyectadas en un ratón de la misma cepa, pero que nunca había estado en contacto con dichos tumores, en estos ratones las células prendían, se desarrollaban. Pero si estos tumores que se desarrollaban tempranamente en los ratones que nunca habían visto el tumor, se lo trasplantaban a otros ratones de la misma cepa, pero que antes de recibir el tumor recibían células T derivadas de ratones que habían estado en contacto con el tumor, estos ratones rechazaban nuevamente el tumor. O sea, había una transferencia adoptiva de células T responsables del rechazo tumoral. Por lo tanto, es el sistema inmune a través de una respuesta celular mediada por células CD8 positivas responsables del control del crecimiento del tumor. Para que nosotros indiquemos que existe una respuesta inmunológica, tenemos que entender que lo que tiene que existir en las células que reconoce el sistema inmunológico son estructuras bioquímicas que puedan ser reconocidas por las células tumorales. A esas estructuras de reconocimiento por parte de las células tumorales los llamamos antígenos asociados al tumor y están expresados en las células tumorales contra el cual actúa el sistema inmunológico. Una célula normal va a estar representada por un conjunto de componentes bioquímicos, fundamentalmente proteínas y las moléculas de histocompatibilidad, que fueron expresados en el timo y por lo tanto, como ya vieron en clases previas, el sistema inmunológico contra tejidos normales no monta en condiciones normales ninguna respuesta inmunológica. Existe una tolerancia central y también a nivel periférico. Pero en las células que sufren un proceso de neotransformación aparecen diferentes calidades de proteínas que actúan como antígenos. Estas pueden ser adquisición de mutaciones genéticas que producen proteínas mutadas, por lo tanto no iguales a las que se reconocieron en el timo, productos derivados de oncogenes supresores que mutan y permiten que entonces se desarrolle el proceso maligno y estas proteínas también pueden actuar como potenciales antígenos tumorales, por ejemplo, productos de los oncogen RAS, BCR-ABL, que es una proteína de fusión, alteraciones en la proteína P53. En otros casos existe una expresión aberrante de proteínas o sobreexpresión de proteínas que en tejidos adultos no se manifiestan y sí se manifiestan en tejidos embrionarios y por lo tanto, como no se desarrollan en tejidos adultos, no aparece la tolerancia contra los mismos. Por ejemplo, la sobreexpresión de la tirosina GP100, proteínas derivadas o asociadas a cáncer de testículo o a melanomas, como la proteína MART, la proteína beige, etc. Y en otros casos existen virus que producen la neotransformación. Y las proteínas pertenecientes a dicho virus que producen inserciones en el ADN del huésped
se transforman en potenciales antígenos oncogénicos, como por ejemplo las proteínas del papiloma, como la proteína de expresión superficial E6, E7, el antígeno EBNA producido por el linfoma de Burkitt. En este slide se representan también en este diagrama los mismos productos de expresión que nombramos antes, y quiero remarcar alguno otro que tal vez ustedes cuando hagan clínica el año que viene van a estar en contacto. Uno es la expresión de antígenos oncofetales como es la alfa-fetoproteína o el antígeno carcinoembrionario. Estos se asocian a carcinomas, por ejemplo, de próstata, y son antígenos no específicos de tumor, pero que son marcadores de desregulación celular. Otro ejemplo son la expresión de gangliósidos o de glucoproteínas presentes en la superficie de los melanomas y también de células de mama, de cáncer de mama. Y hay antígenos de diferenciación que están asociados a leucemias y linfomas que corresponden a los procesos de maduración de las células hematopoyéticas y que se sobreexpresan en la superficie de los leucocitos y de los eritrocitos, como la molécula CD10, CD20, que son responsables como son marcadores responsables de la tipificación de dichas leucemias y linfomas. Por lo tanto, si tenemos antígenos capaces de estimular el sistema inmunológico, en la etapa temprana del desarrollo de estas alteraciones, podemos montar una respuesta inmunológica efectiva. Esta respuesta inmunológica va a contar de una fase innata y de una fase adaptativa. La fase innata que prepara el camino para la activación de los linfocitos específicos. El accionar en esta etapa va a estar dada por señales de activación mediadas por las proteínas de shock térmico, la aparición de proteínas del tipo MIC-A o MIC-B, que son activadoras de las células NK, procesos de activación de células dendríticas que son capaces de endocitar restos derivados de las proteínas derivadas de las células cancerosas y que van a iniciar el proceso de maduración mientras ellas puedan adquirir su estado óptimo de activación y producir de esta manera una movilización hacia los órganos secundarios en donde se montará una respuesta inmune adaptativa a través de la presentación a las células CD4, a las células CD8 con actividad citotóxica, en un contexto asociado a la producción de interleuquinas 18 e interleuquina 12, es decir, que genera un perfil de células CD4-TH1. Entonces, esto va a generar un círculo virtuoso a través de los cuales la presencia del tumor activará el microambiente para que aparezcan y empiecen a realizar el control de la infección las células NK, que luego interactuarán con las células dendríticas y potenciarán la actividad madurativa de estas células dendríticas que miran al órgano secundario, al nódulo linfático drenante del tumor, y esto permitirá una presentación adecuada a las células T, y estas células T entrarán en un proceso de expansión clonal específico que volverán a reclutar al órgano, al sitio periférico en donde se encuentra el tumor, e iniciarán el desarrollo de una respuesta inmune efectiva que en sus primeras etapas controla el inicio y el desarrollo del proceso tumorigénico. Recordemos que durante la fase innata de la respuesta, las células más eficientes en el control de la célula neotransformada van a ser las células NK, que son capaces de generar un proceso de citotoxicidad mediado por la secreción de granzima perforina y, si fuera adecuado, la expresión de FAS ligando. Este proceso de activación de las células NK, recuerden que dependen de dos eventos.
Uno es que las células neotransformadas disminuyen la expresión de moléculas de histocompatibilidad, lo que suprime la acción inhibitoria de los receptores de inhibición, y la expresión de moléculas, como vemos acá, MIC-A o MIC-B, que son capaces de ser reconocidas por NKG2D, y de esta manera las células inician un proceso de activación que conduce a la secreción de los gránulos que produce la muerte. Durante este proceso se va a producir entonces la activación de las células dendríticas que están presentes en el tejido neotransformado, y estas células dendríticas entonces a través de señales de Dancher inician su activación, que luego producen la endocitosis de restos celulares derivados del tumor, en este caso un melanoma, y van a transformar a esta célula dendrítica residente inmadura en una célula activada madura que llega al órgano secundario, en donde se activarán células CD8 y CD4 específicas para retornar al sitio de inicio del tumor y producir la activación y secreción de gránulos y citoquinas que van a permitir la eliminación de la célula tumoral, sea a través de actividad citotóxica o sea a través de la secreción de citoquinas como el tumor necrosis factor alfa o los interferones. En definitiva, esta etapa de inmunovigilancia mediada por la respuesta de las células del sistema inmunológico va a estar mediado por la aparición temprana de células tumorales con un entorno de diferenciación proapoptótica, en donde las células NK y la presencia de interferones tratará de regular el ritmo proliferativo. Además, se van a diferenciar células CD8 con acción citotóxica, se van a diferenciar células T de un perfil TH1 con secreción de interferón gamma que inhibe la angiogénesis y la capacidad posterior de migración de las células tumorales a sitios metastáticos. En otras ocasiones se pueden desarrollar algunos anticuerpos que, unidos a la acción de las células NK por procesos de ADCC, también van a controlar el ritmo de crecimiento tumoral. Solamente a modo de recuerdo, la activación de las células CD4 positivas y CD8 positivas se va a dar por un proceso de presentación mediada por las células dendríticas, que será de manera directa para el caso de las células CD8 positivas, que luego serán las que a nivel periférico lograrán reconocer péptidos derivados de los antígenos asociados a tumor en el contexto de clase 1 y producir la citotoxicidad directa del tejido, o podrá presentarse a través de una endocitosis de células tumorales que lleva a la presentación cruzada en el contexto de moléculas de clase 2, y esto va a permitir la activación de células CD4 que reactivan y favorecen la diferenciación en el órgano secundario de una población específica de células T que migran a nivel periférico y van a generar un proceso de citotoxicidad directa. Nuevamente, para integrar los procesos que vimos más tempranamente a lo largo de este curso, la acción citotóxica directa de las células requiere que los linfocitos T citotóxicos migren hacia los tejidos periféricos donde se está desarrollando la transformación tumoral, y estas células van a ser blanco de la acción citotóxica de estas células mediadas a través de mecanismos inductores de apoptosis, donde se secretan a nivel del polo de reconocimiento apical los gránulos de gramsima y perforina, o a través del desarrollo o gatillado de la interacción de las moléculas Fas ligando presente en la célula CD8 activada y Fas expresada en algunos tumores, un fenómeno de citotoxicidad inductora de apoptosis. Recordemos que esta citotoxicidad puede estar dada por dos mecanismos: un mecanismo secretor, inductor de caspasa 8, que activa la caspasa 3, genera la apostosoma,
y de esta manera también con una desestabilización del citocromo C3 y la liberación de BAX y la formación de APAF, se va a generar el fenómeno de activación de la caspasa 9 que va a llevar a la inducción de endonucleasas que va a destruir la capacidad replicativa celular y va a inducir apoptosis. Y también en el mecanismo Fas-Fas ligando o mecanismo no secretor se van a activar las mismas caspasas que van a llevar al mecanismo de muerte inducida por apoptosis. De esta manera, durante esta etapa del desarrollo tumoral, se va a generar un ciclo de respuesta protectora o círculo virtuoso a través del cual la aparición de un tumor genera la liberación de antígenos asociados que van a producir que se activen células presentadoras de antígeno que maduran y se transforman en células inductoras de la respuesta inmune en el órgano drenante, linfático drenante más cercano. Esto va a generar la aparición de células CD8 efectoras que vuelven a la región periférica y en el sitio de expansión del clon tumoral van a generar efectos de citotoxicidad directa o van a generarse anticuerpos que interactuando con células NK residentes en el tejido van a generar fenómenos de citotoxicidad mediado por anticuerpos. Y esto va a permitir, por un círculo de estimulación virtuosa, el control y la eliminación del tumor. Entonces nos preguntamos, si el sistema inmune llega a ser tan efectivo como para generar este círculo virtuoso de eliminación temprana del tumor, ¿cómo hay individuos que logran alcanzar el desarrollo tumoral y desarrollar la patología? Entonces, se ha analizado que en el entorno tumoral, en lo que se llama microambiente tumoral, no solo están presentes células NK, neutrófilos o linfocitos que llegan al sitio de desarrollo del tumor y logran controlar su crecimiento. En este microambiente se empiezan a producir, por señales derivadas del propio tumor, señales que reclutan otros tipos celulares, como son las células T reguladoras, las células que denominamos células supresoras derivadas del linaje mieloide, MDSC, y estas células secretan citoquinas que empiezan a transformar la actividad de la célula dendrítica. Estas células dendríticas se convierten en células dendríticas tolerogénicas, incapaces de activar y dar la segunda señal para la activación de linfocitos T en el órgano secundario. Estas células tolerogénicas, que nosotros las vimos en la tolerancia de mucosa a nivel, la tolerancia periférica a nivel de mucosa, se instauran en un número representativo más alto conforme progresa el desarrollo tumoral y condicionan la respuesta inmunológica en el microambiente celular, tanto para el accionar de las células NK como de las células T. En este entorno tumoral, modificado por el microambiente, empiezan a predominar en un número significativamente más alto las células T reguladoras. Las células T reguladoras, ya lo venimos analizando, son las células fundamentales en alcanzar el equilibrio homeostático del sistema para que el sistema inmunológico no desarrolle patologías autoinmunes. Quiere decir que en un determinado tejido son las que controlan el desarrollo de autoinmunidad y evitan que se produzca el desarrollo de autoinmunidad. Los tejidos neotransformados derivan de tejidos propios, quiere decir que tienen una cantidad de antígenos que son tolerizados por el sistema inmunológico a través de las células T reguladoras. Las células T reguladoras, que como habíamos visto más tempranamente, se diferencian primariamente en el timo como las células T reguladoras naturales, migran a través de la leucoquimiotracción de las citoquinas, de las quimoquinas CCL22 a los tejidos periféricos. En este caso, el tejido periférico es el microambiente de un tumor
Y estas células son capaces de iniciar procesos de tolerización de las células dendríticas. Estas células dendríticas que se vuelven tolerogénicas empiezan a secretar altos niveles de interleuquina 10, transforming growth factor beta y factor de crecimiento vascular. De esta manera, estas células dendríticas en contacto con las células T CD4 positivas generan un fenómeno de plasticidad e inducción y expansión de células T que denominamos células T reguladoras inducibles y convierten a células T que eran efectoras para una respuesta colaborativa de los linfocitos CD4 en unas células funcionalmente reguladoras negativas por secreción de transforming growth factor beta y que entonces empiezan a transformar el microambiente tumoral en un ambiente inmunosupresor. Esta condición de ambiente inmunosupresor favorece el desarrollo de las células tumorales residuales que hayan quedado en el tejido y que no fueron eficientemente eliminadas en la primera etapa del tumor. En esta gráfica, a modo de recordatorio, están las acciones de las células T reguladoras dependientes de sustancias de contacto célula-célula a través de moléculas como CTLA4, LAG3 o la secreción de citoquinas como interleuquina 10, interleuquina 35 o transforming growth factor beta a modo de recordatorio. Entonces, en un ambiente en el cual no se ha podido depurar eficientemente la presencia de células tumorales, estas células tumorales empiezan a revertir la situación activa del sistema inmunológico a través de la producción de varios factores como la secreción de transforming growth factor beta, la liberación de la enzima AIDO que altera la transformación del triptofano y disminuye la presencia de este aminoácido como elemento esencial para la sobrevida de las células del sistema inmunológico. Se empiezan a producir la secreción de citoquinas por parte de las células opresoras mieloides que empiezan a modificar el accionar de las células dendríticas y de los macrófagos que adquieren un perfil de tipo M2 por el cual las células dejan de cumplir su función fagocítica y liberan arginasas, tiene arginasas que libera arginina y activa el accionar de los fibroblastos. En estas condiciones las células T se transforman en células T reguladoras inducibles que aumentan en un número significativamente alto en el entorno del tumor y de esta manera inhiben el accionar de las células NK y de las células CD8, así como la transformación plástica de las células CD4. Estos efectos los puede lograr la célula tumoral también por medio de la secreción de citoquinas, pero también de pequeñas partículas o cuerpos multivesiculares pequeños como son los exosomas que mandan señales para la transformación de las células CD4 positivas a aumentar la proporción de células T reguladoras. Entonces, si estamos en un entorno en el que predomina el accionar de las células T reguladoras, ahora ya no estamos en un ambiente virtuoso que pueda eliminar el tumor, sino que hemos transformado este microambiente tumoral en un espacio en el cual la actividad del sistema inmunológico está inmunosuprimido. Y esto trae consecuencias en cuanto a la evolución del ambiente tumoral. A esta acción del contrabalance y interacción entre el sistema inmunológico y el sistema y las células tumorales se denomina edición inmune. El tumor edita la calidad de la respuesta inmunológica y genera una inmunoselección. Por un lado, el sistema inmune genera una presión sobre el tumor
y este tumor que está presionado por el sistema inmune efector, aquel que lo puede destruir, empieza a generar cambios estratégicos en el accionar biológico para que las células tumorales puedan evadir la vigilancia inmunológica. Estas estrategias están relacionadas con las características de la carcinogénesis que generó dicho tumor. Aquellos tumores que son que tienen mayores características de evasión biológica a la acción de quimioterápicos y a la acción de los mecanismos efectores del sistema inmune, más fácilmente logran inducir este cambio en el microambiente tumoral. Y entonces se genera una presión selectiva por parte del sistema inmune que va a destruir a las células sensibles, pero se van a seleccionar clones celulares del propio tumor que puedan ser resistentes al tumor. Y esas células en crecimiento van a condicionar el microambiente tumoral. Y entonces esta estrategia se va a transformar en una inmunoselección por parte del tumor de las células que a las que puedan evadir su accionar. Esto dio origen a una nueva teoría. Antes hablábamos de la teoría de inmunovigilancia y ahora vamos a hablar de una nueva teoría que se desarrolló hacia fines del siglo pasado, que es el fenómeno de edición inmune. El concepto entonces de inmunosurveillance se transforma en edición inmune y esto se debe a la presión selectiva que realiza el sistema inmunológico sobre las células iniciales que son destruidas por el propio sistema inmune, que conduce a que algunas de estas células adquieran cambios o ventajas adaptativas para que puedan desarrollar un microambiente en el que predominen células con características supresoras del accionar de las células NK y CD8 positivas. Se generó entonces lo que conocemos como el paradigma de las 3E o la inmunoedición inmune, que consta de 3 etapas. Las células normales, como dijimos, adquieren características que las neotransforman en un tejido que presenta características propias de supervivencia y la expresión de antígenos que pueden ser reconocidos por el sistema inmune. En esa condición, el sistema inmune desarrolla mecanismos efectores protectivos a través de la producción de células CD4, CD8 y NK, células CD4 que producen grandes cantidades de interferón gamma, y la acción de estos interferones gamma sobre las células del propio tumor empiezan a mandar señales de modificación de las características biológicas del mismo. Se pasa entonces de un estado de eliminación a un estado de equilibrio en el cual el microambiente y la presión del sistema inmunológico genera cambios en el tejido y acá, como vemos, las células adquieren otro color como una señal de que han cambiado fenotípicamente. Estos cambios fenotípicos inducen la secreción de productos solubles y un incremento en el número, en la proporción de las células T reguladoras, de las células macrofágicas de tipo M2, que son inhibidoras de la actividad de las células CD4, de cambios metabólicos, ¿sí? La expresión de proteínas que se asocian a un fenotipo de células T que llamamos extenuados porque son incapaces de cumplir con su función biológica de una manera adecuada. Y esto va a permitir que células o clones del tumor primario escapen al sistema inmunológico en un ambiente inmunosupresor en el cual las células que deberían ser efectores activos dejan de cumplir su rol protectivo. Entonces pasamos de un fenómeno de protección o eliminación a un fenómeno de escape inmune. Esta etapa de evasión es la que corresponde al desarrollo de los tumores que uno detecta clínicamente, ¿sí?
existe una inducción de tolerancia inmunológica específica, pérdida de la expresión de aquellos antígenos que inducían a la accionar de las células T antitumorales, puede haber enmascaramiento antigénico, regulación negativa de la expresión de las moléculas de clase 1, con lo cual se pierde el accionar de las células CD8, se produce en las células una pérdida de las moléculas coestimuladoras que permiten el accionar de las células T y se genera un ambiente inmunosupresor para el accionar de las células tumorales. Entonces, esa etapa en la cual había protección, inmunosurveillance, donde este círculo de reconocimiento era virtuoso, se transforma en un círculo que pierde esa virtuosidad, se adquieren un montón de características que las tenemos acá graficadas en color rojo, en el cual en cada etapa vamos a ir viendo que vamos a perder la capacidad de producir señales coestimulatorias en las células dendríticas. Estas células empiezan a interactuar con células T que empiezan a producir la expresión de moléculas de regulación negativa como CTLA4, la expresión de PD1, la expresión de quimoquinas y de citoquinas inmunosupresoras como interleuquina 10, transforming growth factor beta, la expresión por parte de los fibroblastos de factores y de las células del microambiente, de factores que inducen la vascularización del tejido tumoral y favorecen su diseminación, la disminución en la expresión de moléculas de histocompatibilidad de tipo 1, la capacidad de aumentar el número de células T reguladoras que consumen a la interleuquina 2 y de esta manera evitan la desactivación, la activación de los clones efectores y de las células NK, favoreciendo el desarrollo de un mayor número y expansión de las células T reguladoras. Estas son las características del entorno tumoral en el cual hay evasión. En estas condiciones que se genera un estado de tolerancia, vamos a tener pérdida de la capacidad de reconocimiento por parte de las células T, pérdida de la capacidad de presentación de péptidos derivados de los antígenos y un entorno inmunosupresor. Estas características son de un entorno complejo y esa complejidad va a depender del tipo de tumor en el cual se está desarrollando y de la capacidad que tenga esta de anular el accionar de las células inmunes o de producir grandes cantidades de citoquinas que, como vamos remarcando en cada punto, está íntimamente relacionado con un incremento de un perfil inmunosupresor mediado por las células T reguladoras. Este entorno de sobreactivación temprana de las células T y de la generación de un fenómeno anérgico a lo largo del entorno inmunosupresor conduce a que las células T expresen altos niveles de la molécula PD1. La molécula PD1 era una de estas proteínas de señalización que junto con la molécula CTLA4 ponía freno al accionar de la respuesta de la célula T, al interactuar con las señales de activación brindadas por las células presentadoras de antígeno. En esta condición en que se sobreexpresa las proteínas PD1, a las células las denominamos células extenuadas. Estas células extenuadas o exhausted cell tienen la capacidad adquieren las propiedades de disminuir su accionar citotóxico, disminuir la capacidad de producir citoquinas efectoras, sean estas CD8 o CD4, y disminuir su nivel proliferativo, con lo cual anulan la expansión del clon específico que puede actuar sobre la célula tumoral. Tienen una funcionalidad totalmente opuesta a la etapa inicial en la cual las células eran capaces de proliferar,
producir citoquinas y sobre todo generar gran cantidad de factores procitotóxicos. La presencia entonces de células extenuadas genera un estado de hiporrespuesta, en el cual en el microambiente, por más que esté el antígeno y que persista crónicamente, las células cambian fenotípicamente y se incrementa el número de receptores que inducen señales inhibitorias, como vimos anteriormente. La mayor propiedad de las células exhausted cell es expresar niveles altos de moléculas PD1 que interactúan con el ligando para dichas moléculas de interacción negativa para la activación celular, y este ligando de PD1 está presente en las células tumorales, sea en su isoforma ligando de tipo 1 o ligando de tipo 2. Entonces, la mayoría de las células T en un ambiente tumoral en el cual estamos hablando de un tumor avanzado, presenta un fenotipo que denominamos de célula extenuada y conduce a una hiporreactividad. Esa hiporreactividad le permite al tumor evadir la respuesta inmune. PD1, presente en la superficie de la célula T, es el principal receptor inhibitorio y la expresión suele ser muy elevada en todas las células del microambiente tumoral. Terapéuticamente, una vez que se conoció este fenómeno de extenuación de las células efectoras contra el tumor, se pensó que esta condición puede ser revertida y esto representa una estrategia para el tratamiento de muchos tumores. Entonces, ¿en qué consiste esta estrategia? Esta estrategia consiste en bloquear esta señal dada entre el ligando de PD1 presente en la superficie de algunos tumores y la molécula PD1 inducida por el microambiente tumoral en los linfocitos presentes en el infiltrado tumoral. Esta molécula de PD1 induce señales de bloqueo de las señales de fosforilación intracelular, que son las que llevan a la producción de citoquinas, y de las señales de supervivencia del linfocito T para cumplir su función. Entonces, cuando se genera este bloqueo de la señalización adecuada de la célula T, la célula se transforma en una célula inoperante, extenuada y permite la evasión inmune. Si yo logro desactivar esta señal inhibitoria, bloqueando la unión entre PD1 y PD1 ligando, por ejemplo, por anticuerpos monoclonales, desacoplo esta señal negativa y facilito que el reconocimiento a través del receptor T de péptidos responsables de la antigenicidad del tumor presentes en el contexto de clase 1, reactiven las señales que ustedes ya vieron de señalización y activación de la célula T, y esta célula T activada va a producir citoquinas, va a mantener sus factores de supervivencia y va a permitir el desarrollo de una respuesta antitumoral adecuada. En la segunda parte de esta clase vamos a hablar de estos anticuerpos monoclonales que hoy se usan en el tratamiento clínico de tumores avanzados y refractarios a las quimioterapias convencionales. Esta imagen entonces lo que va a reforzar es nada más que para que volvamos a recordar, por ejemplo, en esta situación, ¿sí? Que es una célula tumoral que está expresando niveles elevados del ligando de PD1, sea el ligando de tipo 1 o de tipo 2, que va a interactuar con las células T, pero estas células T en este entorno están
expresando PD1 y se transforman entonces en unas células T extenuadas que no pueden atacar al tumor, ¿sí? Esto altera las funciones, sobre todo sus acciones de producir citoquinas, de inducir citotoxicidad celular, y esto permite el escape inmunológico. La intervención terapéutica en este proceso revierte la condición de las células T efectivas. Y de esa manera nosotros podemos recuperar a las células T con capacidad efectora. Esto se conoce con el nombre de rejuvenecimiento o recuperación de las células T. Las células T extenuadas, cuyas características ya definimos previamente, y acá en este esquema está definido para un proceso viral, pero de la misma manera ocurre durante un proceso tumoral. Permite que las células entonces, una vez que son bloqueadas su señalización inhibitoria a través de anticuerpos monoclonales dirigidos contra la molécula PD1, contra la molécula LAC3 o TIM3, que son dos proteínas de señalización negativa, o de un anticuerpo anti-CTLA4, revitalicemos a la célula de manera tal que éstas entran nuevamente en un circuito de capacidad de supervivencia y proliferación, recupera la capacidad de producir citoquinas y sobre todo proteínas de acción citotóxica, y de esta manera podemos reprogramar las células de manera tal que logramos la expansión de clones efectores específicos con acción directa sobre las células tumorales. Esta representación gráfica representa la complejidad de mecanismos que permiten el escape del sistema inmunológico, ¿sí? Nosotros venimos hablando de la producción de quimoquinas, la producción de citoquinas reguladoras negativas de la respuesta inmunológica, la alteración de la señalización y de la inducción de apoptosis por parte de la célula T efectora, la pérdida de la capacidad de producir eventos proapoptóticos, así como también hemos definido que el microambiente juega un rol fundamental en el control del desarrollo de la célula tumoral o del control del desarrollo de la célula tumoral, en las que participan las células T reguladoras que bloquean a las células T efectoras y las transforman en células extenuadas. También en la matriz extracelular a través de los componentes como el colágeno o como el ácido hialurónico puede producir una falla en la capacidad replicativa, inducir una falla en la capacidad replicativa y metabólica de la célula T efectora, la producción o aparición de macrófagos asociados al tumor de tipo 2 que activan la producción de arginina y que modifica el accionar de los fibroblastos, que también tienen una capacidad modulatoria negativa del accionar de las células T. Esto se transforma en unas células dendríticas tolerogénicas con pobre capacidad para presentar al antígeno, una señalización crónica de las células T que conlleva a la formación de células extenuadas, con aumento en la expresión de moléculas de PD1, CTLA4, TIM3, LAC3, secreción de componentes como habíamos hablado de la enzima AIDO, la sobreexpresión de galectina en las células tumorales, que también tiene un rol modificador del accionar de las células T residentes en el tejido. Quiere decir que a lo largo del curso evolutivo de un tumor se establecen diferentes relaciones entre el sistema inmunológico y el proceso tumoral, que en un estadio temprano la protección inmune o inmunosurveillance, en la cual las células efectoras logran efectuar la eliminación de las lesiones premalignas o de los cánceres incipientes, podrían resolver la evolución de la enfermedad, y de hecho seguramente muchas neotransformaciones tisulares no las detectamos clínicamente por el hallazgo del accionar del sistema inmunológico.
pero la presión inmunológica condiciona la célula tumoral y genera un avance en el desarrollo oncogénico por el cual se produce un fenómeno de equilibrio regulatorio entre las células que se exponen a la acción del sistema inmunológico y este sistema inmunológico que trata de destruirlo, de manera tal que cambios fenotípicos en las células tumorales o en alguna de las células tumorales que empiezan a ser seleccionadas para su supervivencia condicionan a través de modificación del microambiente y la secreción de factores solubles una selección de las células T, condicionando la muerte de las células efectoras y facilitando el desarrollo de células extenuadas, de manera tal que el avance de tumores de alto grado de agresión produce un escape al sistema inmune e induce una inmunosubversión del accionar del sistema inmunológico, de acuerdo a características extrínsecas sobre el sistema inmune ocasionados por el microambiente en el que se desarrolla el tumor. Por lo tanto, a modo de cierre, vamos a definir que la progresión de la enfermedad, en el caso de la enfermedad oncológica, depende de un balance neto del accionar del sistema inmunológico y de manera más fundamental de la calidad del entorno en el cual las células inmunológicas pueden interactuar con el sistema inmune. De una manera temprana y con el accionar comparativo de la terapia o de la quimioterapia y de la radioterapia, el sistema inmunológico resulta un elemento efector positivo para la activación de células con capacidad de eliminación del sistema inmunológico, fundamentalmente a través de mecanismos de inducción de apoptosis celular y de otros mecanismos de muerte que puedan desarrollar un fenómeno no inflamatorio y no tolerogénico, pero que con el tiempo estas células tumorales que provienen del vaso drenante cercano al tumor pueden ir modificando su calidad fenotípica de acuerdo al entorno en el cual se incrementan las células T reguladoras, las células supresoras derivadas del linaje mieloide, que condicionan un microambiente rico en interleuquina 10 y transforming growth factor beta, que condiciona la actividad de las células dendríticas, y estas células dendríticas se transforman en tolerogénicas y favorecen la plasticidad y la modificación de células T CD4 positivas, convirtiéndola en células T reguladoras inducibles que se suman a las células T reguladoras nativas residentes del tejido, y esto condiciona un microambiente inmunosupresor que favorece la angiogénesis, la capacidad de diseminación del tumor y conduce a la evasión y falla del control inmune del desarrollo del tumor. Como vamos a ver ahora en la segunda parte, la intervención inmunoterapéutica tiende a potenciar el accionar de las células efectoras, evitando la instauración de un mecanismo inmunosupresor en el entorno tumoral y que favorezca, acompañado de acciones terapéuticas adecuadas, el control y el desarrollo tumoral.